matemática 1 y también de matemática 2, fueron apareciendo situaciones en donde muchas veces las funciones que queríamos diseñar para explicar alguna realidad que nos interesaba, veíamos que estos modelitos dependían no solamente de una variable independiente. De hecho, ustedes, cuando trabajaron en química inorgánica, una de las ecuaciones más famosas con la que se habrán entretenido un buen tiempo, la famosa ecuación de los gases, vincula tres variables, se habrán dado cuenta. La famosa relación de presión, volumen y temperatura. Esa relación de presión, volumen y temperatura, uno puede ordenarla de tal manera que define una función escalar de una variable, ¿no? A ver, por ejemplo, recordarán, voy a compartir la pantalla, recordarán ustedes haber visto, y no me dejen mentir, algo de este estilo, ¿no? Que la presión y el volumen de un gas ideal lo podían escribir como este producto proporciona la temperatura de ese gas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto lo recuerdan, lo han visto, ¿no? En la constante K teníamos la constante N, el número de moles, perdón, R y no sé qué más. ¿Está bien? ¿Esto lo han visto? Sí. Bien. Bueno, si yo ordeno esto de una manera que ya lo hemos visto en Matemática 1 también, P igual a K T sobre B, ¿no? Seguimos teniendo la misma ecuación, pero acá podemos pensar que la presión del gas, tienen que darle ingreso al compañero o compañera más rezagado, decía que la presión del gas depende de la temperatura, ¿no? Está acá, pero también depende del volumen, ¿no? Que ocupe ese gas en ese momento. ¿Está bien? Eso quiere decir... El mío es Laura, conmigo hablaste esta mañana. Porque era como que... Hola. Eso quiere decir que la presión queda ligada o queda determinada a partir de estas dos variables, que son variables independientes de alguna manera, ¿no? Entonces queda establecida acá una función diferente a la que nosotros veníamos trabajando en el primer cuatrimestre y en esta parte del segundo cuatrimestre. Y tampoco es una función del vectorial de las nuevas, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que para un par de valores de T y B, de temperatura y volumen, le podemos asignar un único valor de presión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es así. De hecho, es así. De hecho, este es el típico ejemplo de estas nuevas funciones con las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, que son las funciones que denominamos campos escalares. ¿Qué caracteriza a estas nuevas funciones con las cuales vamos a trabajar? Vamos a trabajar con un caso particular en donde el dominio de estos campos escalares son pares ordenados que están incluidos en el plano, en R2, ¿no? Sobre estos pares ordenados vamos a asignar una ley, que en este caso puede ser esta, pero puede ser cualquiera que tenga sentido matemático, y esta operación nos va a devolver para cada par ordenado un único valor que es la imagen que le corresponde. Entonces la imagen de este campo escalar, ¿dónde les parece que va a estar contenida, chicos, chicas? ¿En el mismo plano? ¿O en uno con 3 dimensiones? Fíjate que la imagen es un... ¿Qué es la imagen? ¿Es un vector? ¿Es un punto? ¿Qué es la imagen? ¿Es un número? ¿Qué es? Una escalar. Un punto. Un escalar, exactamente. O sea que la imagen va a estar contenida en los reales. Y esta es la diferencia fundamental de este tipo de campos, de este tipo de función nueva que estamos definiendo. ¿Cuál sería? Es una ley
que vamos a trabajarla mediante una ecuación matemática que vincula las variables, como veníamos trabajando en las funciones de una variable, pero esa ley trabaja u opera sobre un dominio de pares ordenados en el plano, de puntos en el plano. ¿Está bien? Al trabajar u operar sobre ese par ordenado, para cada par ordenado devuelve un valor de presión, en este caso una imagen, que obviamente va a estar contenida en los reales. Para tener una representación, si se quiere, más pictórica de lo que estoy contando, vamos a ir a otro ejemplito. Pero quería empezar por acá para que ustedes reconozcan que han estado conviviendo con los campos escalares, que van de R2 a R, prácticamente desde que empezamos en la facultad. Porque esta ecuación la vieron casi al principio. Pero recién ahora podemos pensarla desde una lógica o desde una mirada matemática, y a partir de ahí vamos a poder sacarle mucho más provecho. Le doy la entrada a la compañera. Entonces, espérenme. Decía que hoy queríamos empezar a trabajar el tema campos escalares. Otro ejemplo, un poco más genérico, que va más allá de la química y de la biología, tiene que ver con esto. Terraplanistas, por favor, exentos. Vamos a imaginar que queremos determinar la temperatura en algún punto de la Tierra, suponiendo que tiene la Tierra esta forma esférica, ¿no? Hay distintos puntos que uno podría, para determinar la temperatura, situarlos midiendo la latitud y la longitud. Por ejemplo, en ese punto P, ¿no? Está el punto P, que lo indicamos ahí, está a 30 grados latitud norte y a 45 grados longitud oeste. Es muy probable, por la forma que tiene la Tierra y por su relación con el Sol, que según la latitud y la longitud que ocupen los distintos puntos sobre este cuerpo, la temperatura vaya variando. Y no estoy diciendo ninguna novedad, sino que es algo que ustedes saben. Ahora bien, claro, cuando yo lo enuncio de esta manera, queda establecida una relación, porque a cada punto, y para caracterizar cada punto uno tiene que asignar dos valores, ¿se dan cuenta? Dos valores, perdón. Para cada punto le va a corresponder una única temperatura. ¿Qué es lo que decimos acá? Entonces, lo que queda establecido acá es una relación biunívoca entre un punto dado por un par ordenado de coordenadas, en este caso la latitud y la longitud, y a ese punto le va a corresponder una única temperatura. Este punto Q probablemente le corresponda a otra temperatura. Y para situar este punto Q, nosotros tendríamos que dar dos valores de latitud y longitud que lo sitúan unívocamente sobre la superficie de la Tierra. Una pregunta. Entonces, sí. Hay campos escalares en el que la variable independiente sea un sistema de 3 coordenadas. Claro. Los campos escalares, en verdad, podemos generalizarlos y suponer que el dominio del campo escalar va a estar en un sistema de R a la N, en donde N puede ser cualquier número, R2, R3, R4, R5, R6. Lo que sí tiene que quedar claro que el conjunto imagen del campo escalar va a estar incluido en los reales. ¿Está bien? O sea, que el campo escalar va a ir de Rn a R. Los campos escalares más sencillitos y más prácticos para nosotros son los que van de R2 a R. ¿Está bien? Porque son los que más vamos a utilizar. Pero puede ir de R3 a R, de R4 a R, de R5 a R, lo que quiera. Lo que pasa es que los campos en donde n es mayor a 3 tienen mucho más sentido en las ciencias físicas abstractas, teoría de cuerdas y demás, que en las ciencias más fácticas como las nuestras, en donde nosotros modelamos sistemas que de alguna manera vemos, y nosotros vivimos básicamente en el espacio, en R3. ¿Está bien? Sí, uno puede generalizarlo. De hecho, si uno sigue con esta regla, te das cuenta, o se dan cuenta, que si n vale 1, ¿qué tipo de función queda definida? Si el dominio... Era lo que te iba a preguntar, si eran las que teníamos antes. Con la claro, son las funciones escalares que trabajamos en el primer trimestre. Entonces podríamos decir con total precisión
que las funciones escalares son un caso particular de campos escalares, ¿no? En donde n vale 1. ¿Está bien? Y no me quiero anticipar tanto, pero podríamos decir también que los campos escalares son un caso particular de funciones que tienen esta forma, fíjate. Mirá, podríamos generalizar, podríamos decir que todas las funciones que conocemos nosotros van de Rn a Rm. Si n vale 2, ¿no? Y m vale 1, ¿qué estaríamos definiendo? Lo que estamos trabajando, introduciendo ahora, el concepto de campo escalar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si n vale 1 y m vale 1, ¿qué tenemos? Una función escalar de una variable. ¿De acuerdo? Ahora, mirá, si n vale 1, ¿no? Y m vale 2. ¿Qué tenemos acá? Algo que hemos definido la semana pasada. ¿Qué es esto? Función vectorial. Exactamente, una función vectorial. Y en general, me anticipo y probablemente lo retomamos más adelante, si n vale 2 o más, ¿no? 2 o más. Y m vale 2 o más, ¿está bien? Supónganse, vamos de R3 a R5, que podría ser perfectamente definida esta operación. Esto es un campo vectorial. Por lo tanto, lo que nosotros trabajamos son casos particulares de campos vectoriales en el fondo, que sería como el concepto que engloba a todos los tipos de funciones. Pero bueno, eso es para anticiparme, no quiero irme por las ramas ahora porque es un concepto que realmente el campo vectorial es absolutamente atrapante porque es la esencia del cálculo. Nosotros trabajamos en análisis 1, 2 y 3 para de alguna manera poder dominar los campos vectoriales, que son las herramientas más poderosas para pensar los distintos sistemas que nos interesan. Bueno, más adelante las veremos, pero no quiero irme porque además de ser los más potentes, son los más complejos. Entonces volvamos 2 pasos atrás. Voy a borrar aquí. Y pensemos esto. Volvamos a la situación de los puntos sobre la Tierra y su temperatura. Queda claro que para cada punto, y lo sabemos, para cada punto definido por su latitud y longitud, se le asigna una única temperatura que tiene que ver con esa relación que tenemos entre la Tierra y el Sol. Eso define una ley, una correspondencia biunívoca entre un par ordenado, que estará en el plano, que en este caso se representa sobre la superficie de la Tierra, no en la Tierra plana, sino que una representación esquemática de lo que está ocurriendo, y la temperatura. A este nuevo tipo de funciones, que tienen esta particularidad, como decíamos, el dominio son los pares ordenados que van a estar en el plano, que los podemos representar en el plano, en R2, ¿está bien? Porque acá podríamos tener un sistema que sea latitud, ¿no? Y longitud. Podríamos desplegar la superficie de la Tierra en un R2, ¿no? En donde podríamos caracterizar latitud, por ejemplo, era latitud 30 acá, y longitud 45, entonces acá tenemos el punto P, representado de esta manera. A este punto P le corresponde una temperatura particular. Bueno, así es, y este nuevo tipo de funciones entonces son las que vamos a nombrar o denominar como campos escalares. Y los campos escalares, sobre todo, vamos a estar trabajando con los que van de R2 a R. Vamos a definirlos formalmente, a los campos escalares o funciones de 2 variables. Dado una región D incluida en R2, una función f de 2 variables es una regla o ley que a cada par ordenado de la porción o la región D le asigna un único número z que está en reales. ¿Está bien? Fíjense que es muy parecida a la definición de una función de 2 variables a la definición de una función de una variable. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaba en la definición de una variable? Decíamos, dado un dominio en R, ¿se acuerdan? Para una función de una variable, una función de una variable era una regla o ley que a cada punto del dominio, no a cada par ordenado, sino que a cada punto o elemento del dominio le asignaba un único número z o un único número i en reales. Bueno, sí, está bien. Entonces, me parece que no nos es tan complicado extender esa definición al universo de los dominios en R2. Entonces, lo que está pasando es esto. Ahora, para representar el dominio, vamos a necesitar el plano y vamos a indicar en ese plano
la porción del dominio en el cual tiene sentido aplicar esa ley. Va la ley a trabajar sobre esos puntos, va a hacer la cuenta que tenga que hacer. Por ejemplo, era P, podemos llamar P igual, ¿cómo era P por B? Igual a KT sobre B. Entonces, si esto sería el par de elementos del dominio, ¿no? ¿Sobre qué va a ser la regla de ley? Bueno, va a multiplicar a una variable independiente por K y dividir eso sobre la otra variable independiente y nos va a devolver para cada par T y B la imagen que le corresponda, como vimos con los puntos de longitud y latitud en la Tierra. Fíjense que, así como veíamos para funciones escalares, que para poder representar toda esta información agregábamos un tercer eje, acá también hace falta agregar un tercer eje. La diferencia es que en el caso de las funciones escalares usábamos el tercer eje para indicar el dominio, es decir, para indicar dónde se estaba moviendo el parámetro t, que era el dominio de nuestra función vectorial. En este caso, en el tercer eje vamos a representar o a ilustrar las imágenes del campo escalar. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, buenísimo. Avancemos. ¿Cómo lo vamos a simbolizar a esta nueva función de dos variables o campo escalar? De la misma manera que lo hacíamos con las funciones de una variable. Vamos a usar f, las letritas f, g, h o k, la que ustedes prefieran, con la misma simbología, es decir, son funciones, letras de tipo cursiva, minúsculas, ¿no? Los elementos que lo caracterizan son obviamente el conjunto, que es esa porción D que está incluida en R2, y el conjunto imagen que está, o el codominio que está en R, obviamente la regla de asignación, y las condiciones que van a cumplir, esto es la ley, la condición que debe cumplir estos elementos según la ley, es que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. Ahora bien, les pregunto, chicos, chicas, esto que está acá es la definición más universal y más primigenia que tenemos de función, ¿no? No cambió. Sigue siendo la misma condición. A cada elemento de D del dominio le corresponde un único elemento en el conjunto codominio. ¿Está bien? Es lo mismo. Lo que pasa es que ahora cada elemento de D, a diferencia de las funciones de una variable, no es un punto, sino que es un par ordenado del plano. Esa es la única gran diferencia, que hace que estemos ante un objeto matemático nuevo que debemos dominar. Pero bueno, desde el punto de vista simbólico y de la representación, un poco el resumen de lo que hemos discutido hasta ahora está acá. No cambió mucho de lo que veníamos manejando el primer trimestre, lo único que tenemos que tener ese cuidado de ver cómo vamos a introducir esta nueva idea de dominio y cómo vamos a tratar de compatibilizar todo esto, el dominio del plano y la imagen en un eje nuevo, en un único sistema de representación que gráficamente nos dé toda la información de la función con la cual estamos trabajando, así como sabíamos que para las funciones de una variable, si yo hacía esto y hacía esta curva, ya tenía aquí en esta curva la información completa de lo que hacía la ley, de lo que hacía la función. Bueno, hay que ver cómo nos las ingeniamos para tener en un sistema de representación equivalente toda esta información que propone el campo escalar. A eso vamos. Para ello, tenemos que ponernos bien de acuerdo en la convención de nombres y símbolos que vamos a usar. No cambia demasiado, la definición sigue siendo muy parecida, pero tenemos que tener ese arreglo que hicimos, que comenté antes. Fíjense que el conjunto de partida lo vamos a seguir llamando obviamente dominio, que al conjunto de llegada sigue siendo un codominio, y a los elementos del dominio y del codominio los vamos a llamar indistintamente variables. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que a los elementos del dominio, los pares ordenados X y Y, los vamos a indicar como variables independientes. Sigue siendo lógico con lo que habíamos aprendido, en Matemática 1. Y a los elementos a las variables, del codominio, las vamos a llamar variables dependientes. Vamos a usar X, Y o Z indistintamente. Eso va a tener que ver un poco con
con el contexto del problema, pero si estamos trabajando en forma abstracta, la forma más práctica de indicarlas es X e Y para las variables independientes, porque naturalmente definen el plano cartesiano, y Z para la variable dependiente. Así como en matemática 1, a Z lo llamamos imagen de XY del par ordenado por F, obviamente cuando aplicamos la regla F. Y a Z lo podemos indicar como F de XY, como antes indicábamos ahí, ¿se acuerdan? Como F de X. Bueno, y antes era la variable dependiente y X independiente, ahora eso cambió porque necesitamos que Y sea también variable independiente, por lo que estamos indicando. Esta simbología, como en matemática 1, la usamos para enfatizar la función aplicada, F, y el par elegido. ¿De acuerdo? Haciendo un ejemplito. Y si usamos antes, sí. ¿Cómo? Si usamos 3 ¿cómo lo nombramos? Si usamos 3, o sea, 3 variables independientes, y agregaremos cualquier otra, a veces se usa el W, entonces nos quedaría W, una función de X y Z. Ahora, el dominio en este caso estaría en el espacio, ¿no? X y Z, y el dominio no sería una región plana, sino que sería una superficie, qué sé yo, ahora vamos a ver qué es esto. Y sobre sobre esta terna ordenada, ahora no sería un par ordenado, sino una terna ordenada, le aplicás la ley y te devolvería un valor en el eje W. Fíjate que el eje de la imagen siempre está en reales, ¿te das cuenta? Y así, al infinito y más allá, uno puede trabajar, definir campos escalares de Rn con n mayor que 1, 2, 3, 4, 5, hasta R. Obviamente, para que sea campo escalar, el conjunto imagen tiene que estar incluido en R. ¿Está bien? Una aclaración para evitar malentendidos futuros, que lo tengo acá abajo, esperen que saque lo que anoté. Muchas veces, y eso ha pasado en matemática 1, si la función se expresa mediante una fórmula, ¿no? Y no se especifica el dominio, entonces se va a sobreentender que este es el conjunto en todos los pares para los cuales la expresión tenga sentido. Volvamos para entender esto, bueno, esto es lo que habíamos definido en matemática 1 como dominio natural, pero volvamos para entender esto, el famoso P igual a K por B, K por T sobre B. ¿Está bien? Obviamente, yo puedo calcular este valor, supónganse que K vale 1, vamos a considerar una constante irreal de un gas irrealísimo en donde K vale 1. Entonces, ¿qué va a quedar acá? ¿Cuándo va la presión para 1 grado de Kelvin y 1 litro, no me acuerdo qué era, de volumen? Supónganse que la ley es P es una P de V de T, ordeno las variables, pero para ponernos de acuerdo nada más. ¿Qué presión le va a corresponder a 1 litro y a 1 grado Kelvin? Y K vale 1. ¿Qué va a darnos esta cuentita? ¿Cuánto da? ¿Qué tendríamos que hacer? K. Sí, pero K vale 1. Ah, K vale 1. 1. 1, perfecto. Si quiero calcular la presión que le corresponde al par ordenado, es decir, 2, 1, 1, 2, 1 de volumen y 2 de temperatura, nos va a dar, ¿estamos de acuerdo? 2, ¿no? Perfecto. Ahora, si quiero calcular la presión que le corresponde al gas que tiene volumen 0 y temperatura 1, ¿qué pasa? ¿Cuánto me da eso? No lo existe. Claro, no existe. ¿Por qué? Y porque todo lo que habíamos discutido tanto para matemática 1 vuelve a aparecer acá. O sea, cada ley o fórmula va a tener un dominio de definición o un dominio natural que debe satisfacer tanto las restricciones algebraicas como las restricciones de la variable y como las restricciones del modelo. Acá está claro que el volumen no puede ser 0, ¿no? ¿Por qué? Por dos cosas. Porque no tiene sentido físico, pero además me lleva una incongruencia de tipo algebraica, ¿no? Porque no puedo hacer algo dividido 0.
Pero más allá que no pueda ser aludido 0, ya no tiene sentido porque las variables tienen que ser positivas y mayores que 0. ¿Está bien? Bueno, ese es el dominio natural, que obviamente, así como teníamos los cuidados en Matemática 1 con la función de una variable, también lo vamos a tener que tener acá. Pero la cosa puede ser un poco más complicada. Porque, bueno, porque ¿cómo definimos eso? ¿Cómo lo representamos gráficamente esas restricciones? Y en definitivamente, ¿cómo podemos informar eso a la hora de discutir un nuevo campo escalar? Bueno, eso lo vamos a empezar a discutir en este momento con los distintas definiciones complementarias que vamos a introducir. Pero es importante que nos demos cuenta de lo que está pasando. Pero quiero ver acá una cosita. Una pregunta media tonta. ¿Cómo diferencias cuál es X y cuál es Y en ese caso? Porque... En el caso que yo indiqué acá, Sí. fíjate que lo tuve que poner acá, si no, no hay forma de darnos cuenta. Yo puse la primera que B y después T. O sea, si yo quisiera dibujar esto en un sistema símil X en Y, uno va a poner a la variable B, que es la que ocupa el lugar de la X, ¿no? Esta ocuparía el lugar de la X y esta ocuparía el lugar de la Y. Pero es una cuestión de consistencia notacional que no cambie nada siempre y cuando vos lo hagas siempre de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Vos podrías haber puesto acá la T y acá la B, pero después tenés que seguir operando en consecuencia. Por prolijidad y para que estemos todos de acuerdo, vamos a considerar que la primera variable ocupa, entre comillas, el lugar de la X y la segunda el lugar de la Y. ¿Está bien? Ahora, a uno le podría haber ocurrido hacer esto, poner P es igual a TB. Como son variables independientes las dos y son indistintas a la hora de pensar el dominio, bueno, si yo lo hago así, voy a poner la variable T acá y la variable B acá. Lo que voy a tratar de hacer es coincidir que la variable que ocupa el lugar de la X esté efectivamente ocupando el lugar de la X y la que ocupa el lugar de la Y efectivamente lo ocupe. Pero por una cuestión de prolijidad y para no meter la pata y para que cuando uno te corrija te entienda más fácil lo que querés decir. ¿De acuerdo? Son variables absolutamente equivalentes desde el punto de vista de su lugar a la hora de definir el dominio. Son dos variables independientes. No es que una esté vinculada o que una sea dependiente de la otra. No, son dos variables independientes. Por eso son el dominio del campo escalar. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Bueno, para ordenar un poquito la historia, fíjense que acá sugeríamos pensar algunos ejemplos de funciones que conocemos. Fíjense que acá tenemos, lo pongo esto, que lo tomé de la compañera de la mañana, para ver cómo se empieza a complejizar nuestro árbol de posibilidades. Porque tenemos las funciones escalares típicas, ¿no? Las f de x, esta ya la conocemos, una recta en donde tenemos el dominio perfectamente definido y el codominio perfectamente definido, podemos calcular imágenes con mucha facilidad y hacer su representación gráfica, no hay ningún problema acá. Y acá tenemos un ejemplito sencillito de lo nuevo que hemos introducido, este campo escalar. Este campo escalar tiene el dominio en R2, ¿no? El dominio en R2, y como desde el punto de vista matemático no hay ninguna restricción algebraica, uno puede indicar que el dominio de este campo escalar son todos, y lo marco así, los sombreos de esta manera, son todos los pares ordenados que están en el plano. Por eso se indica que el dominio coincide con R2, ¿lo ven? ¿De acuerdo? De la misma manera, fíjense que como puedo hacer cualquier cuenta con cualquier par ordenado aquí, el codominio va a estar en los reales. O sea, el codominio de esta función va a ser el eje Z completo. Va a estar por acá. Y puedo querer calcular unas imágenes particulares. Bueno, hay que hacer la cuentita. Cuando x vale 1 y vale 2, me queda 1 más 2, 3. Cuando vale 1 y vale 5, me queda 6. Y así todas las que se me ocurra. En este caso, la imagen 3 es la imagen que le corresponde al par ordenado 1 y 2. La imagen 6 es la imagen que le corresponde al par ordenado 1, 5. Obviamente podemos complejizar la ley del campo escalar. Acá aparece una un poco más compleja. Tenemos x más 1 sobre y. Acá vamos a tener alguna restricción de tipo algebraica. ¿Por qué? Porque y no va a poder valer 0. Ahora vamos a ver cómo podemos generalizar ese análisis, pero esto un poco a modo de introducción. Así como teníamos una restricción acá, la teníamos también
cuando discutíamos la función escalar de una variable, como por ejemplo el logaritmo de x, ¿no? Acá también teníamos una restricción de tipo algebraica que uno debía considerar, porque el dominio va a ser los reales positivos. Y además de todo esto, tenemos las nuevas amigas que son las funciones vectoriales, que están acá. Por ejemplo, hay una función vectorial, que es t más 1, cuya ley es t más 1, t cuadrado más 5. ¿Cómo podemos encontrar el gráfico de esta función vectorial? Disculpen que esté entrando un compañero o compañera. Profe, aprovecho la pausa. ¿Cuándo sube la clase? Porque tuve problemas de internet y no pude seguirlo. Esta clase de hoy, Sí. mañana a la mañana. Ok, a YouTube. Sí. Gracias, En algún profe. momento de media mañana va a estar. Una pregunta. Sí. Y cuando una de esas dos variables se mantiene constante, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo se define? Por ejemplo, o sea, en el caso opuesto a lo que teníamos como leyes, como funciones, Por ejemplo, acá. donde Pues X, sí. o sea, donde en vez de que X sea constante, perdón, donde, no sé. Sí, No te me sé entiendo. Vos explicar. decís que, por ejemplo, f, y vos haces que x valga siempre 2, por decir algo, ¿no? Claro. O te Y lo voy a después tenés simplificar otra más para ley usar la que- notación que nos gusta. Vos decís que x lo dejamos libre, pero decimos que y siempre vale 1, por ejemplo, ¿no? Hacés esa restricción. Bueno, este campo escalar se transforma automáticamente en una función de una variable. ¿Te das cuenta? Y esto lo vamos a usar mucho, esta idea de hacer constante una de las dos. Lo vamos a usar muchísimo cuando definamos derivada y demás, para interpretarla. Pero sí, lo transformás, haces que este campo, ojo, estoy sobre exigiendo la simplificación. Al hacer una variable constante, vas a poder pensar al campo escalar como una función de una variable, más allá de que no sea estrictamente una función de una variable. Más adelante vamos a ver por qué. Pero a los efectos prácticos de las cuentas que va a hacer y de las representaciones que vas a hacer de esa simplificación, funciona como una función, funciona. Es como una función de una variable, pero hay que poner ahí algunas comillas. Pero sí, porque te queda de esta manera, ¿te das cuenta? Porque si haces que y es constante, podés decir que te queda la ley f de x igual a x más 1, y acá aclarás que y vale siempre 1. ¿Está bien? Es una simplificación que se hace mucho. Está, gracias. Bien, Decía. disculpa, sí. Otra pregunta. Entonces, el dominio, si una de las dos variables no puede ser ese número, no puede ser el dominio, tener ese número. Si vos haces esta restricción de alguna manera. No, o sea, si x no puede ser 0 y tampoco. No, acá el que no puede ser 0 es y, ¿no? Claro. Claro, entonces el dominio de esta función, vamos a decir por ahora, que son los x, y que están en R2, ¿no? Tales que y no puede ser 0. Por ahora lo vamos a indicar de esta manera. Y Está bien, en situaciones en las que tenés, yo qué sé, velocidad y tiempo, que el tiempo no puede ser nativo, pero la velocidad sí. Claro. Bueno, suponete que si fuese ese caso, tendrías una función que depende de la velocidad y el tiempo, ¿no? Suponete que te queda así, que está en R2, vas a decir que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0 y nada más, porque la velocidad puede tomar cualquier valor y quedaría así. ¿Está bien? Queda implícita la idea que la velocidad puede ser cualquier valor, como acá x podía tomar cualquier valor, no hace falta aclararlo. De todas maneras, en un ratito vamos a ver cómo le vamos a pedir que ustedes nos muestren esta información. No se lo vamos a pedir en forma de conjunto, sino que ustedes lo van a tener que hacer gráficamente a esto. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Está bien? Bueno, Sí, muchas gracias. Sí, decía que acá teníamos la nueva hermanita que introducimos, que son las funciones vectoriales, que son distintas. ¿Por qué? Porque van de R a R2. Yo decía que era B2, lo indicaba así, que era el espacio de los vectores que están en el plano, ¿no? Y se acuerdan, si tenemos que una componente escalar es t más 1 y la otra componente escalar es t cuadrado más 5, a partir de esta información podíamos pasar a la paramétrica, pasar a la cartesiana y hacer una representación no de las imágenes de la función vectorial, sino de lo que llamábamos curva asociada, ¿no?,
a esa función vectorial. ¿Está bien? Y esta curva asociada a la función vectorial está definida por los puntos extremos de cada uno de los vectores que definen el conjunto imagen de la función vectorial. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Si quieren lo volvemos a ver mínimamente, pero eso es lo que tienen que manejar ustedes en relación a función vectorial como mínimo. Tiene que estar claro eso. Que eso no es el conjunto imagen, lo que yo pinté, sino la curva asociada al conjunto imagen. ¿Bien? ¿Avanzamos? Bueno. Les decía, volvamos a la complicada. Esto es F, acá falta algo. Fx, no se nota, punto y coma, y. Es el que habíamos visto recién. ¿Cómo vamos a pedirle a ustedes en general? Ahora vamos a después tratar de ordenar esto, para que estemos todos de acuerdo, que informen o que definan el dominio natural de estos campos escalares en donde hay restricciones de tipo algebraico, restricciones de tipo del modelo o de las variables. Bueno, van a tener que trabajar sobre esa restricción, como vimos antes, o sea, llegar a esta idea, y a partir de acá tratar de representar gráficamente esta restricción sobre el conjunto de los pares ordenados del dominio. Y en este caso es fácil, de alguna manera, ¿por qué? Porque sabemos que son todos los xy que están en el plano, que están pintaditos en verde, menos aquellos pares ordenados en donde y vale 0. Entonces fíjense que lo que sacamos es aquellos pares ordenados en donde y vale 0, que en este caso coinciden con el eje x. Entonces esa representación que hicimos ahí es el dominio del campo escalar que estamos analizando. Y así se lo vamos a pedir. ¿Está bien? Sobre este ejemplito sencillo, entre comillas, ¿queda alguna duda de cómo trabajarlo? Porque ahora vamos a entrar a cosas un poco más complicadas con esta misma idea. ¿Está bien esto? Sí, sí. Bien. Ahora entramos. Bueno, pensemos en una situación un poquito más fea, que es la que está acá. Miren, nos piden que encontremos el dominio de la siguiente función y que evaluemos este campo escalar en el punto 3, 2, ¿no? Si queremos evaluar en el punto 3, 2, es relativamente sencillo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tomo la función, ¿no? La ley, y en donde está la x voy a poner el 3, porque puede aparecer muchas veces la x en la ecuación, ¿no? Y donde está la y voy a poner el 2. Entonces me va a quedar 3 más 2 más 1 en el numerador, la raíz cuadrada, dividido 3 menos 1. Es decir, la raíz cuadrada es 6 sobre 2. Esta es la imagen que le corresponde al punto 3, 2. Es decir, el punto 3, 2, ¿dónde está el punto 3, 2 acá? El punto 3, 2 estaría por acá. 1, supóngase 2, 3, 2, 1, 2. Este punto que yo tengo acá, este punto, le corresponde, lo puedo indicar así, ¿no? Vamos a ver después cómo lo podemos hacer más elegante. Le corresponde ¿qué valor acá? ¿Qué indicaríamos? Raíz de 6 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y acá aplicaría la f, para hacerlo bien esquemático. ¿Está bien? Esa es la parte fácil de la actividad. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Y ahora, el dominio, ¿cómo lo determinamos? ¿Qué tendríamos que tener en consideración o poner sobre consideración? Que x no puede ser 1. Claro, tenemos que analizar la expresión, es una expresión abstracta, o sea que vamos a solamente analizar las restricciones de tipo algebraica que propone la ecuación que estamos viendo. Tenemos en verdad dos restricciones de tipo algebraica. Por un lado, ¿no? X menos 1 no puede ser 0, ¿no? Por un lado, x menos 1 no puede ser 0. Pero no es la única restricción algebraica que tiene esta expresión, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que pedir? La raíz tampoco. Claro que la raíz, o sea, que la raíz, que el argumento de la raíz x más y más 1, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Positivo. Claro, o 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Bien.
de esta primera, o sea, esta y el dominio va a estar sujeto a estas dos restricciones, que deben sortearse simultáneamente. Y la expresión puede tener tantas restricciones como quieran. Bueno, entonces en cada caso vamos a tener que tener el cuidado analítico y sortearlas sabiamente. Primero, la primera es fácil, la primera que tengo que pedir. De acá salimos que X tiene que ser distinto de 1, ¿no? O sea, va a ser elemento del dominio aquel par ordenado que no tenga abscisa igual a 1, ¿no? O sea, que tengo que sacar todos estos, los punteo ya, ¿no? Todo esto estoy sacando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso los punteo de esta manera. Cuando lo ponemos así, esta línea entrecortada indica que son todos elementos que yo descarté del dominio. No son los únicos. Esos son un grupo de pares que tengo que descartar. O sea, que esta restricción me dice que los elementos X, Y de R2 tales que X son igual a 1 no pertenecen al dominio, ¿no? De acá leo esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta restricción me dice que los pares ordenados del plano que tienen abscisa 1 no pertenecen al dominio. Bien, eso es un caso. También tengo que ver qué está pasando acá abajo. Es una famosa inecuación que va a aparecer bastante en este tema de los campos escalares. ¿Cómo podemos ordenar esta inecuación? Yo lo que hago habitualmente con esta inecuación es pensarla primero como una ecuación y después definir. ¿Qué quiero decir? Bueno, lo puedo pensar que esto es y más 1 igual a x más y más 1 igual a 0, por ejemplo. Acá hay que buscar la frontera de esta inecuación, porque esta inecuación, estas inecuaciones en el plano van a definir dos regiones, de un lado y del otro de la inecuación. Bueno, lo que yo hago habitualmente es encontrar la frontera, para no perderme y no complicarme la vida. Encuentro la frontera y luego defino qué inecuación restringe. Primero encontremos la frontera, que es fácil, porque la frontera es una recta, ¿no? Es igual a ¿qué? A menos 1 menos x. La ven toda esa frontera, ¿no? Igual menos 1 menos x. Igual menos 1 menos x debe ser algo así como una cosa que pasa por acá. Esta es la frontera. ¿Está bien? ¿La ven? Esta es la recta. Igual a menos 1 menos x. Ahora, esa es la frontera. Lo que me está diciendo esta restricción, que los puntos que están arriba de la frontera o los puntos que están abajo, yo tengo que definir, no pueden procesarse según la ley que propone el campo. ¿Y cuáles serán esos puntos? Bueno, acá muy fácil, rápido cuenta. Son los de acá abajo, ¿no? Y si tengo dudas, pruebo con un puntito cualquiera. Mire, puedo probar con este. Con el menos 1, menos 1, ¿no? Puedo probar con este. Si yo pongo el menos 1 acá adentro, miren, menos 1 me queda menos 2, ¿no? Menos 1 más 1 me queda menos 1. O sea que todo lo que están acá abajo no pueden procesarse, todos estos no pueden procesarse con la ecuación. ¿Qué es lo que hice? Definí la frontera y después probé cuál de las dos subregiones satisfacen o pueden ser procesadas según la ecuación. Esa es una estrategia, si quieren, o una táctica. Hay otros que directamente lo pueden ver con la inecuación. Bueno, después eso con la práctica lo van a ir refinando. Lo importante es que se den cuenta ahora de lo que estoy haciendo. ¿Queda alguna duda de lo que hago? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo podrías volver a explicar, por favor? Sí. Con inecuaciones ustedes no han trabajado mucho, pero cada vez que hagan una inecuación en el plano del dominio, ustedes tienen que tener en cuenta que esa inecuación va a subdividir al menos en dos regiones el dominio. ¿Está bien? Vas a dividir el dominio en dos regiones. Lo que yo hago habitualmente es pensar la inecuación primero como una ecuación para encontrar la frontera que divide al dominio en esas dos regiones. ¿Por qué? Porque una de esas dos regiones que propone la inecuación no va a poder, los puntos de alguna de esas dos regiones no van a poder ser procesados por la ley, porque justamente es lo que propone la restricción algebraica que estamos trabajando. Entonces, lo que yo hago primero es encontrar la frontera, que es lo que hice acá abajo, porque es una recta ya conocida por todos, y luego, si no me doy cuenta de cómo analizar la inecuación, hago una pruebita numérica muy fácil. Digo, C
que de estas dos regiones, que son esta y esta, divididas por la recta esta, una región no puede pertenecer al dominio, consecuencia de la restricción que estoy analizando. Entonces, ¿qué digo? Analizo. Bueno, puedo analizar esta otra. Puedo analizar esta que tiene el punto 00, que es la otra región. Si yo voy con el punto 00 a la ley, si vas con el punto 00 a la ley, fíjate que entra el 0 acá y el 0 acá y te queda la raíz de 1. O sea que el punto 0, 0 te va a quedar 0 más 0 más 1 dividido 0 menos 1. El resultado me devuelve el menos 1. Con lo cual, puedo procesarlo con la función o la ecuación que propone el campo escalar. Eso quiere decir que esta región de acá, que esta región, tiene que ser la región que vale, que puede ser, que incluye los puntos que pueden ser procesados por el campo escalar. Por lo tanto, esta no. Ahora, si me quedó la duda y estoy inseguro si efectivamente es así, tomo este punto de acá. Tomo el punto menos 1, menos 1. ¿Está bien? Que es ese que indiqué ahí. Si esto es cierto, si el análisis que hice recién es cierto, tiene que este punto pertenecer a la región que define la inecuación que incluye los puntos que no pueden ser procesados por la ley del campo escalar. Bueno, lo pruebo. Menos 1, me va a quedar la raíz de menos 1 y acá me queda menos 2. No existe. Tenía razón. Hice bien el análisis. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo ¿Eso no lo podrías definir con números imaginarios? ¿Con números? Sí, pero imaginarios. acordate que las funciones que estamos trabajando son campos escalares. Van de R2 a R. Si vos incluyeras la posibilidad que te devuelva un imaginario, estarías trabajando en otro tipo de función, que va de R2 al conjunto de los números imaginarios. ¿Te das cuenta? Sí, gracias. De nada. Bien, bueno, esta es una estrategia de válida. Cada uno puede encontrar la forma que le resulte más cómoda, pero lo que no puede faltar es la explicación del caso y que puedan eventualmente concluir cuál es la región o el dominio de cada campo escalar que le vamos a proponer. Voy a borrar acá, lo voy a hacer más limpio, voy a limpiar un poquito de historia. Ahí estaban las restricciones ordenadas en el conjunto dominio. Fíjense que acá está indicado claramente el dominio. Esto está bien. Esta es una forma de indicar el conjunto dominio. Lo que pasa es que nosotros le vamos a pedir que hagan la representación gráfica de ese conjunto dominio. Para eso tienen que hacer el trabajo que hice recién. Tiene que pasar esas dos cosas. Por un lado, la recta esa que estaba ahí, que es la que está pintadita en violeta. Fíjense que la pintamos un trazo completo porque los puntos tienen que ser mayores o iguales, o sea que puede estar incluido sobre la frontera. Cuando era mayor, estricto, la frontera debía ser punteada, que puede ser otro caso. Y la otra restricción es la que estaba por allá abajo. Bueno, ahí está la pruebita. Fíjense que yo les digo, prueban el punto 00, pertenece al dominio, para definir cuál de los dos. Y la otra restricción es que X no puede ser 1. Entonces, ahí viene el segundo punto. Tienen que sacar esa recta completa. Y ahí está informado el dominio de ese campo escalar. ¿Queda claro, chicos, chicas? ¿Alguna duda? Este trabajo lo van a tener que hacer mucho y va a formar parte del examen final o del parcial o de lo que sea porque pedimos siempre. Damos algún campo escalar medio estrambótico y pedimos que encuentren o representen su dominio. El par ordenado que tenemos corresponde a los reales, ¿no? Claro. Porque si a los nosotros reales 2, tomamos... a los R2, al plano. Porque me generó una duda, porque si tomamos menos 3 cuartos, en X en Y tampoco te da la raíz. Menos 3 cuartos en X en Y. 0,75. Menos 3 cuartos en X en Y sí te da. Fíjate, te va a quedar, mirá, vos querés calcular esto. F en menos 3 cuartos, punto y coma, menos 3 cuartos. Esto, si mal no entendí. Sí. ¿Está bien? Entonces te va a quedar, fíjate, menos 3 cuartos más menos 3 cuartos menos 3 cuartos, ¿no? Más 1 dividido menos 3 cuartos menos 1. Bueno, acá abajo no hay problema. Ahora, ¿qué pasa acá? Menos 3 cuartos, ¿a qué es igual? ¿Qué podemos hacer? Suponete que es menos 6 cuartos, ¿digo bien? Más 1, ¿no? Entonces, ¿qué te queda acá? Menos 3... ¿estoy sumando bien esto?
Sí, te faltó simplificar Menos más. 3 cuartos. Menos 3 medios te cuartos. quedaría. ¿Cómo te queda? Menos 3 Menos medios. 3 sobre 2. Claro, y después te queda. Estoy sumando bien, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos. Sí. Pero menos 3 cuartos, menos 3 cuartos está acá. Ah, no, porque te queda afuera, te queda acá, mirá. Te queda por acá. Lo que pasa es que hay que hacerlo prolijo. El menos 3 cuartos y menos 3 cuartos es un punto que está acá. O sea, vos tenés entre el menos 1 y menos 1, tenés un montón de puntitos acá. Uno de esos puntos es el menos 3 cuartos, menos 3 cuartos. Está bien, no pertenece al dominio, pero está por fuera de la región sombreada. ¿Lo ves? El primero que te entra, creo que es el menos un medio, menos un medio. Claro, que el menos un medio, si vos lo ves, voy a borrar acá, el menos un medio, te va a quedar justo en la frontera. Te va a quedar acá. El menos un Queda raíz de cero. ese es, este punto acá. Si lo haces con un graficador te vas a dar cuenta de esto. Pero el menos 3 cuartos te queda por acá. Te queda, bueno, te queda en este pedacito. Está bien, no pertenece. No es contradictorio con lo que informamos. ¿Está? Sí, está perfecto. Bien. Pasa que hay que ser más prolijo y tener una mejor. Si lo haces en hoja cuadriculada te das cuenta enseguida. Y si lo haces con un graficador tipo GeoGebra, va a aparecer enseguida. Bueno, a partir de ahora el uso de GeoGebra, y es bastante útil porque ya lo que vamos a representar, sobre todo cuando queramos ver el gráfico de un campo escalar, van a ver que en ese caso GeoGebra es bastante indispensable. Nos va a ayudar mucho a tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Les voy a dejar, a ver si sale. Esperen que lo voy a borrar porque si no está toda ayuda. Déjenme borrarle todo esto. Todo esto lo voy a borrar acá. Vamos a ver Vamos a ver si podemos encontrar uno que es un poquito más complicado y supone el uso de un tipo de cónica que yo medio pasé por arriba. Espero que lo hayan podido trabajar en tarea de aula. Si no, quiero tomarme unos minutos acá para pensarlo. ¿Qué es este? Vamos a ver si podemos determinar el dominio de este campo escalar. A ver qué sale. ¿De acuerdo? Tomamos unos segunditos y lo corregimos.
Bueno, ¿a alguien se le ocurrió algo, chicos, chicas? O sea, el dominio de este campo, de F, que indiqué ahí, lo vamos a poner así, son los XY que están en R2, tales que, ¿qué condición tienen que satisfacer en este caso? Y bueno, que 9 por X al cuadrado más 4 por Y al cuadrado menos 36 tiene que ser mayor o igual que 0. Es similar a lo que discutimos antes, pero es un poco más fea cómo traducir esa condición en una frontera, en una curva frontera, y en todo caso luego discutir cuál de las dos regiones del plano pertenecen o no pertenecen al dominio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Lo que hay que hacer acá es reconocer primero que esta ecuación que yo presento ahí es una ecuación de una cónica que, por la estructura que tiene, es una elipse. ¿Por qué sé eso? Bueno, yo no sé si todos en tarea aula llegaron a discutir las cónicas. ¿Todos la vieron las cónicas? Elipses y circunferencias. Chicos, chicas. Elipsis, circunferencias, sí. Cónicas, no me acuerdo. Bueno, está bien, con eso alcanza, porque son las que vamos a trabajar, son elipsis y circunferencias. Recordarán que las circunferencias tienen esta ecuación general, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, ¿está bien? Y que las elipses, estas son las circunferencias, y que las elipses tienen la forma X cuadrado sobre A al cuadrado más Y cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1, ¿está bien? Esto que está acá no se parece a ninguna de las dos cosas. Suponiendo primero que tengo que traducir la frontera. Para traducir la frontera sería 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36. ¿Está bien? Frontera. Bien, lo que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a este tipo de situaciones es tener en claro qué cónica representa. Cónica es el grupo de curvas que incluyen la circunferencia, la elipse y demás. Bueno, tener en claro qué cónica representa y tratar de llevarla a la forma general. Yo les digo, por experiencia, y ustedes van a tener rápidamente esa experiencia, que esta tiene que ser una elipse, entonces hay que tratar de llevarla a la forma general para poder representarla, para poder graficarla fácilmente, sabiendo que el A es el radio del eje X y el B es el radio del eje Y. Esa es un poco la información que necesitamos. Bueno, para llevarla a eso, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que dividir a cada parte de la igualdad por un número que haga que esta parte de la igualdad sea 1. Bueno, entonces acá tengo que dividir sobre 36. Entonces nos va a quedar x cuadrado acá, 9 dividido 36, más 4 dividido 36 por y cuadrado, es igual a 1. Bueno, esto ya se parece bastante a la ecuación de la elipse, que es lo que queremos llegar. Lo único que hay que acomodar un poco los numeritos que multiplican a la x y a la y al cuadrado para que nos queden como 1 sobre a cuadrado. Bueno, esto es relativamente fácil de hacer. ¿Por qué? Porque 9 sobre 36 lo puedo pensar como, ¿qué les parece, chicos? Chicos, chicas. 9/36 ¿lo puedo pasar al denominador de esta expresión? ¿No puedo pensarlo de esta manera? A ver, díganme. 36 novenos, ¿así? Más y cuadrado es igual a 36 sobre 4 y esto es igual a 1. ¿Son equivalentes esas expresiones? ¿Qué les parece? Sí, porque el denominador pasa... Claro, recuerden siempre, tengan presente siempre esto. Supónganse que estamos haciendo A sobre B sobre C sobre D. Esto en verdad lo puedo pensar como lo que están en las puntas van arriba, A por B, ¿no? Y esto es B por C. Un poco lo que estoy haciendo es eso. Si yo puedo regenerarlo, esto lo puedo pensar como ¿qué? Como x cuadrado, ¿no? Sobre 1 sobre 36 sobre 9, ¿no? Entonces, si yo hago lo que dije, lo pienso como A sobre B sobre C sobre D, esto es igual a x cuadrado por 9, ¿no? Y abajo, ¿qué me queda? 1 por 36. Entonces es una expresión equivalente. ¿Lo ven? Este tratamiento para llevar de esta forma medio fea a la forma general de la elipse, hay que hacerlo mucho. Al hacerlo así, y si estamos de acuerdo, esto ya se parece mucho a lo que queríamos, porque nos va a quedar que x cuadrado, y acá fíjense que nos queda ya armadito el radio, porque nos queda 6 tercios, ¿no? Se me queda 6 tercios al cuadrado. ¿Está bien? O sea, 6 tercios al cuadrado, ¿qué es? 2, ¿no?
Digo bien. Más, y acá que me queda del otro lado. 6,5 al cuadrado, ¿no? 36 novenos es 4 directamente. 36 novenos. Ah, claro, ya es 4, que es 2 al cuadrado, por eso. Y Está bien. 36 cuartos es 9. Y 36 cuartos es, espera, porque son 6, no, 9, claro, fíjate que me queda bien, ¿no? Porque me queda 6 sobre 3 es 2, 4 y ya tenemos los radios. Pero que limpiar un poquito. Yo quería llevarlo para lo más prolijo hasta el final para que nos quede lo que queríamos. Entonces, haciendo los arreglos del caso y haciendo las operaciones necesarias para que nos aparezca la ecuación general del elipse y podamos representar gráficamente la curva que define esta restricción, nos queda, esto es igual a 1, nos queda x al cuadrado sobre 4, ¿no? Es decir, 2 al cuadrado, más y al cuadrado sobre 9, es decir, 3 al cuadrado. Y esto es igual a 1. Y ahí ya está. Acá tenemos entonces la curva frontera. Hay que trabajar, como se dan cuenta, en este nuevo escenario, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Entonces ya tengo la frontera para representar. ¿Cómo se representa en la elipse? Bueno, se usa directamente la información de los radios, del radio mayor y radio menor. En este caso el radio menor es 2 y el radio mayor es 3. Y lo hacemos rápidamente. Espera. Chin. Ahí. Lo hacemos por aquí. Tenemos en el eje X 2, 1, 2, 1, 2. Y en el eje Y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces la elipse, la frontera es esta. Que ya la pinto completa, la pinto del trazo completo porque sé que los puntos de la frontera pertenecen al dominio del campo. ¿Por qué? Porque acá tengo un mayor o igual. Ahora resta definir si lo que está dentro de la elipse es el dominio o lo que está por fuera. ¿Qué podemos hacer para hacer eso? ¿Qué les Tomar parece? cualquier punto. Claro, por ejemplo, podemos tomar el más fácil de todos siempre, ¿no? Que es el que está acá. El 0, 0 pertenece al dominio del campo y me va a quedar 0 más 0 más 36 no pertenece. Por lo tanto, el dominio va a ser todo lo que está afuera. Yo hice otra cosa. Sí. O sea, hice unas cuentas, digamos, por intuición, pero no supe después qué hacer con esas cuentas. Sí. O sea, lo que hice fue, o sea, busqué las fronteras, Sí. primero igualé x a 0 y me quedó que y tenía que ser mayor o igual a 3 y después igualé y a 0 y me quedó que x tiene que ser mayor o igual a 2, que son los resultados que te quedaron ahí Está abajo. bien. Pero llegué hasta ahí y no sabía qué hacer después. Porque Claro, está bien, pero eso no te la elipse. permite encontrar todos los puntos. Te permite hacer una división previa, descartar algunos pedazos de regiones, pero la única forma de llegar es usando la restricción en forma completa. Y usar la restricción en forma completa es justamente hacer este desarrollo. No está mal lo que planteaste, pero está usando la restricción en forma parcial. La estrategia para usarla en forma completa es desarrollarla desde lo que yo puse en el conjunto ese. ¿Está bien? Eso más el dominio de cónicas te va a permitir rápidamente llegar a la información que está ahí presentada. ¿De acuerdo? Obviamente requiere su práctica, pero bueno, van a ver que no hay mucho más. O sea, generalmente las restricciones de dominio que le vamos a pedir son o bien basado en cónica, elipse o circunferencia, o en fronteras por ustedes conocidas, parábolas, hipérbolas, rectas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si no están tranquilos todavía, vamos a hacer uno que es un poquito más fácil. Voy a borrar acá. Pensemos este. ¿Cuál es el dominio de H? ¿Cuál es el dominio de H? Y van a ser los XY del plano, tales que, ¿qué les tiene que pasar a esos XY? Menos 3x por y, ¿qué tiene que ser? ¿Mayor que quién? 0. 0. Mayor que 0, exactamente. ¿Se dan cuenta? Entonces acá aparece primero algo novedoso, que tengo el mayor estricto, o sea que la frontera no va a estar incluida, ya me di cuenta, en la región del dominio.
Entonces, ¿qué tengo que plantear acá? Otra vez puedo buscar la frontera. Puedo decir menos 3x por y tiene que ser igual a 0, ¿no? Y entonces, ¿qué me va a quedar ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos acá? Interesante esto. Una ¿Qué función puedo pensar vectorial. acá? Una ecuación. Lo que vimos antes de funciones vectoriales. Me olvidé el nombre ya. ¿Y qué tiene por qué vectoriales? No, no sé qué dije. Vamos, voy a simplificar porque este es muy complejo. Va, muy Sería no, que X puede ser 0 o Y puede ser claro, 0. por ahí puede ser eso, por eso. No quería ir a ese. Sí, es eso, pero no quiero meterme eso todavía. Vamos con otro. Sobre este mismo, uno más sencillito. Acá le vamos a agregar 1. ¿Está bien? Acá le vamos a agregar 1. Entonces, menos 3 por X más 1. Menos 3x por X más 1. Entonces, lo que vamos a pedir, el otro lo vamos a pensar. Si quiere, después piénselo y lo charlamos en consulta, pero un poquito más abstracto. Vamos a uno más sencillito porque quiero mostrar otra cosa. El tipo de curvas que nos van a quedar, que por ahí son fáciles o son curvas con las cuales hemos trabajado mucho en matemática 1. 3 por X por Y más 1, digo, tiene que ser en este caso mayor que 0. Entonces, lo que tenemos que pedir como frontera es que menos 3X por Y más 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, tengo que pedir que menos 3X por Y tiene que ser igual a menos 1, ¿no? Y entonces, fíjense que nos va a quedar que Y tiene que ser como la frontera igual a un tercio de X. ¿Y esto qué es? Y esto ya lo conocemos. ¿Qué es esto? Y esta es la famosa hipérbola, ¿no? Una por acá y otra por acá. Ya sé que no va a estar incluida esa ¿cómo se llama? Esa gráfica. Hacia que esto no va. No todo. Vamos a hacerlo bien porque no me deja borrar de a pedacitos. Es así. Ti. Y acá sería ti. ¿Está bien? Eso por un lado. Y ahora me queda definir si lo que está acá dentro entre el lado de hipérbola, lo que está afuera, es parte del dominio. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Muy fácil, no tomo el 0, 0. El 0, 0 que me queda acá. Fíjense qué interesante. El 0, 0 me va a quedar. Menos 3 por 0 es 0, ¿no? Más 1, 1, perfecto. O sea que todos estos puntos son los que son parte del dominio. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Sí. Bien, buenísimo. Como quedan los otros para que lo trabajen. Nosotros vamos a ir avanzando con los otros conceptos para hacer un pantallazo general y después el viernes nos metemos con las cuestiones más, no medulares, pero sí las que más vamos a tener que manejar a la hora de trabajar con los campos escalares como una herramienta que nos permita resolver problemas. Bueno, decíamos, obviamente, aparte del dominio, con todos estos bemoles que tiene, existen otros conjuntos muy importantes asociados a los campos escalares. Uno de ellos, obviamente, es la imagen del campo escalar. La imagen del campo escalar es muy parecida, es análoga a la imagen de una función escalar, porque en ambos casos el conjunto está incluido en los reales, ¿no? Tenemos el codominio del campo escalar, son los reales, y obviamente el conjunto que nos va a interesar casi siempre es el más chico posible, que es el famoso conjunto imagen del campo escalar. Fíjense que tiene una definición que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el conjunto imagen de un campo escalar pide que, dado una función que es un campo escalar con dominio en R2, que aplica de R2 a R, llamamos imagen de F al conjunto de todas las imágenes de XY por F y solo a ellas. Digo, es un poco diferente la definición porque en su definición involucra que el dominio necesariamente está incluido en R2, pero el conjunto imagen está incluido en R como así estaba incluido el conjunto imagen de las funciones de una variable. En eso son iguales. Bien.
Otro conjunto interesantísimo, y este sí hay que tener especial cuidado, porque este sí lo vamos a tratar de llevar a su representación gráfica, y sí se lo vamos a exigir de alguna manera, es el conjunto gráfico de la función. Recordemos, el conjunto gráfico de función para las funciones de una variable, ¿no? Se constituía a partir de eran los puntos pares ordenados, ¿se acuerdan? El gráfico de la función, en donde la primera coordenada era el elemento del dominio y la segunda coordenada de ese par ordenado era la imagen de x por f. Y lo indicábamos de esa manera. Un típico ejemplo, a ver si hay un ejemplito acá, es este de acá. Si nosotros queríamos representar el gráfico de la función f dada por la ley f de x igual a la raíz de x, los pares ordenados de R2 que definían la curva plana, que es el gráfico de la función en cuestión, son aquellos cuyas abscisas eran los elementos del dominio y las ordenadas se calculaban según la ley, en este caso raíz de x, y definían esta curva plana. ¿Está bien? Este era el famoso conjunto gráfico de la función que lo indicábamos de esta manera. Los pares ordenados que están en R2, tales que las abscisas de los puntos son los elementos del dominio y las ordenadas son los valores que devuelve la ley para cada elemento del dominio. Habría que tratar ahora de, en forma análoga, ir construyendo o ir modificando esta definición a la luz de la nueva definición de campo escalar. Y va a cambiar un poco bastante. ¿Por qué? Porque, primero, en el campo escalar nosotros tenemos dos variables independientes y una variable independiente. Por lo tanto, el gráfico de ese campo escalar va a estar formado no por pares ordenados, sino por tres elementos. Los dos elementos del dominio más el elemento que devuelve la imagen. O sea que van a ser, en verdad, ¿qué van a ser? Ternas ordenadas los gráficos de esa función. Ternas ordenadas. Las primeras dos coordenadas, que se lo vamos a indicar de esta manera, el gráfico de un campo escalar, van a ser las ternas ordenadas que están en el espacio, o sea, el gráfico del campo escalar lo vamos a tener representado en el espacio, así como el gráfico de una función escalar lo representamos en el plano. Fíjense que la representación en conjunto es una variable más de lo que es el dominio, en este caso, ¿no? Pasaba en el plano, pasa para las funciones escalares, pasa también para los campos escalares, de R2 a R. Es decir, son ternas ordenadas X y Z, en donde las dos variables X e Y, la primera y la segunda coordenada, son los elementos del dominio, y la tercera coordenada es la imagen que devuelve la función para cada par del dominio, para cada par ordenado del dominio. De tal manera que, entonces, el gráfico del campo escalar son ternas ordenadas que están en el espacio, tales que cada terna se constituye a partir de un par ordenado en el dominio y la imagen que le corresponde. Bueno, esa es la definición formal. Lo que pasa es que, dada la complejidad que pueden tener las ecuaciones que definen campos escalares, el universo de representaciones gráficas puede ser inabarcable. Entonces tenemos que empezar a tratar de ordenarnos un poquito y empezar por el principio, por las ecuaciones más sencillitas, a ver si podemos ir teniendo una idea de cómo hacer una representación gráfica de un campo escalar. Lo primero que vamos a hacer es pensar, intuir, imaginar, especular, ¿cuál es la interpretación geométrica? ¿Qué forma geométrica les parece que tendrán los gráficos de los campos escalares? ¿Será una curva en el espacio? ¿Será una superficie? ¿Será un sólido de revolución? ¿Qué les parece que será a ustedes el gráfico de un campo escalar? Escucho ofertas. Una curva en 3 dimensiones. Una curva en 3 dimensiones podría ser, a ver si estamos de acuerdo, esto, ¿no? Por ejemplo. Yo me lo imagino un poco más como, uy, no sé cómo describirlo.
como columnitas. Columnitas, o sea, con un sólido. Claro, Por o sea, ejemplo, como si fueran puntos más altos y más bajos. No sabría este, cómo. este un sólido no, así, este es un sólido, no que un cilindro. Mm. ¿Cilindro te parece? O podría ser también esto, mirá, una esfera como el planeta Tierra, toda llena. Sí, capaz. No sé. Eh, el problema de la curva en R3 no es, pero vamos a ver más adelante por qué no. Este queda como porque es más difícil de explicar. El problema de la esfera no es una interpretación geométrica posible, porque la esfera no cumpliría la regla fundamental de funciones. ¿Por qué digo eso? Ponete la esfera, ¿no? La esfera tiene una cosa que para acá arriba, ¿no? Y que se sigue por acá abajo. ¿Está bien? Hay un punto del dominio, suponete que es este, que le corresponde a esta imagen que está acá arriba. Pero a este punto del dominio también le correspondería una imagen que está acá abajo. ¿Te das cuenta? ¿Te ubicás? Imaginá la esfera Claro. tridimensional, que Sí, si sí. vos la partís al medio, para un único elemento del dominio, duplica imágenes, ¿no? Y eso no puede pasar. ¿Lo ves? ¿Se dan cuenta? Agarren una pelota, háganle un corte en la mitad y van a ver que para el centro de esa pelota, si miran arriba y abajo, les devolvería una imagen. ¿Lo ven? ¿Se ubican? Sí, sí. ¿Se dan cuenta? No tengo ninguna cosa esférica acá. Pero, ¿se dan cuenta, chicos, chicas? Sí. Bien. Bueno, por lo tanto, una esfera o un sólido, que se llama en general, esos son sólidos de revolución, que se le dice como familia general, no puede ser el gráfico campo escalar porque no sería función esa representación. Por lo tanto, estas tres opciones, dejándome la curva en R3 en suspenso por ahora, daría la impresión de que la única posibilidad es la famosa superficie. La superficie cumpliría todos los requisitos que exige el campo, la definición de función de dos variables. Y para eso, para introducirnos en esa representación de superficie, vamos a tomar lo que se conoce como la superficie, así como la recta es la curva plana más sencillita, el plano en R3 es la superficie más sencilla. Y el plano tiene una ecuación de este estilo, en donde z es igual a 8 menos 2x menos 4y. Fíjense que acá te queda perfectamente definido un campo escalar. Bueno, ¿cómo vamos a explorar el gráfico de este campo escalar? Bueno, démonos algunos valores para algunos pares ordenados y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, el punto 4, 0, si yo vengo a la ley, ¿qué me va a quedar? 2 por 4 son 8, 8 menos 8 me queda el 0, ¿no? Fíjate. O sea que el punto 4, 0 le corresponde la imagen 0, lo que quiere decir que la terna 4, 0, 0, que indico como el punto A, el 4, 0, 0, 4 lo voy a poner por acá, a ver, no está, lo pongo por acá, el 4, 0, 0, ¿se dan cuenta? Pertenece, tiene que pertenecer obviamente, por la definición de gráfico que hemos dado, al gráfico del campo en cuestión. Puedo buscar otros puntos, no va a ser la forma obviamente que uno va a representar superficies de campo escalar con algunos puntos, pero bueno, para ir orientándonos un poquito en esta introducción. Tomo el elemento del dominio 0,2, que está acá, le calculo la imagen para poder encontrar la terna que pertenece al gráfico del campo escalar. El 0,2 me devuelve el 0 otra vez, ¿no? Porque me va a quedar 8 menos 0 menos 8, que es 0. Entonces el punto 0, 2, 0, que está por acá, bueno, un poquito lejos, porque esto es 0, entonces 0, 2, 0. Tiene una escala libre. También pertenece al gráfico en cuestión. Después tomo el par 0, 0, entonces me queda 8 menos 0, 0, me queda que el punto 0, 0, 8, que está por acá arriba, también pertenece al gráfico del campo escalar en cuestión y calculo un punto más, que es el 1, el 1, 1 le corresponde la imagen 2, ¿no? Porque me queda 8 menos 2 son 6, menos 4 es 2, o sea que el punto 1, 1, 2 también tiene que pertenecer
el gráfico del campo escalar. Para representarlo tengo que usar lo que aprendimos para dibujar vectores, ¿no? Esta representación tridimensional, ¿se acuerdan que bajaba de acá? Esto era paralelo a esta diagonal, esto era la altura de 2, eso tienen que ir repasándolo porque lo van a necesitar. Entonces este punto de coordenadas 1, 1, 2 también pertenece al gráfico del campo escalar en cuestión. Bien, obviamente con el punto A, C, P y B y sin ningún otro conocimiento extra, es imposible representar el campo escalar. Lo que yo les propongo en todo caso es entender primero que todos los campos escalares que tengan esta forma, fíjense, A por X más B por Y más C, que tengan esta forma, todos tienen esta representación gráfica planos, son planos. Cuando en este caso A, B y C son distintos de 0, el gráfico que le va a corresponder es lo que se conoce como un plano tipo carpa, en donde uno representa en este primer octante, lo va a representar uniendo estas intersecciones con los ejes, así. Con esto alcanza, para tener una idea de lo que es el plano. Y el plano va a ser este. En todo caso, si quieren el viernes discutimos los otros casos particulares de los planos, porque los planos vamos a usarlos mucho, probablemente en Teraula también lo trabajen, y van a ver que trabajando un poquito y jugando un poquito con los coeficientes uno puede tener una idea bastante aproximada de todo un gran conjunto de posibles gráficos de superficie de campos escalares con los cuales vamos a estar trabajando mucho. Pero en este caso, cuando en el plano que quiero, el campo escalar que quiero representar es un plano, ¿por qué es un plano? Porque la ecuación es de este tipo, es de esta familia, y los tres coeficientes no son 0, la formita tiene que tener esta famosa carpita esta acá, que es el gráfico que yo voy a poner enseguida. ¿Y no puede tener una forma más curva el plano? No, el plano tiene que ser siempre plano, como una recta es recta, ¿está bien? Y esta superficie. Lo que puede ir variando, y eso sí es importante, es qué pasa cuando falta alguno de los coeficientes. Por ejemplo, que van a ver mucho. ¿No te queda una recta? No, recta no va a quedar nunca, siempre van a ser planos, pero van a ser planos con determinadas características muy interesantes. Por ejemplo, suponete que ustedes tienen el plano ahora, en vez de 8 menos 2x menos 4x, sea directamente 8 menos 2x. 8 menos 2x. Cuando ocurre eso, es porque el coeficiente que multiplica la y es 0. Eso quiere decir, cuando falta alguna variable en la ecuación del plano, es que vale para todo elemento de esa variable. ¿Se dan cuenta? Esto nos indica que el plano que estamos buscando, voy a borrar acá para que tengan un poco de gráfico, ahí. El plano que estamos buscando va a tener que ser paralelo, este es el X, este es el Y, si va a incluir a todas va a tener que ser paralelo al eje Y. Entonces nos va a quedar una cosa así, por ejemplo. ¿Se dan cuenta que es paralelo al eje Y? ¿Lo ven? Entonces tiene otra disposición tridimensional el plano. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque falta el eje Y. Porque falta la variable Y en la ecuación. Eso quiere decir que no está, no es vale para ninguna, sino que vale para toda la variable Y. Otra posibilidad, después podemos buscar una sistematización de esto, lo podemos charlar el viernes, esto es a modo introductorio nomás, pero para tener una idea de que se puede simplificar y uno puede tener fácilmente una idea bastante general de lo que está pasando, manejando lo que le pasa a los coeficientes. Otra posibilidad, por ejemplo, podría ser qué pasa si faltan 2 coeficientes. Es decir, es igual a 2 esto. ¿Qué quiere decir esto? Que sea igual a 2. No es que no vale para X y para Y, sino que tiene que valer para todo X y para todo Y. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que el plano que estamos buscando tiene que ser paralelo a los ejes X, Y e Y a la vez. Que es lo mismo que decir que tiene que ser paralelo a este plano. Y entonces la superficie que estamos buscando es algo así. Paralelo a ese plano, que es esta de acá. Y lo vamos a indicar como pi. ¿Está bien? ¿Se van ubicándose lo que está ocurriendo? Todo ocurre de manejar entonces qué pasa
con estos coeficientes. Con el A y con el B. Obviamente, yo se lo estoy dando ahora a modo de reglita, pero este es algo que discutíamos otrora y hace tiempo en Matemática 1, cuando luego de dar vectores y recta en el plano y en el espacio, dábamos plano, que es el otro objeto geométrico relevante que permite entender un montón de cosas y nos permite dar una perspectiva tridimensional que es muy útil para pensar campos escalares. Bueno, eso no se ha podido trabajar. Les recomiendo que tomen esta primera reglita de aproximación y jueguen un poco y jueguen a GeoGebra con esto. Porque pueden ir a GeoGebra, por ejemplo, y le voy a mostrar más fácil de lo que está pasando acá. Si yo voy a GeoGebra, lo tengo por acá abierto, ¿no? Bueno, esto no y esto no. Lo van a representar en GeoGebra 3D. Por ejemplo, tenemos un campo que puede ser fxy. Lo puedo poner así. Dijimos, el primero era 8 menos... ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? 8 menos 2y. 2x menos 4y. 2x menos 4y. Así. Menos 4y. Bueno, fíjense que GeoGebra no me hace la representación carpita, pero se supone que acá tenemos, fíjense cómo está esta línea, ven esta línea acá y esta línea de acá, serían las que haría la carpita. Lo que pasa es que nosotros solamente pedimos la representación en este primer octante. GeoGebra lo trata de hacer en todo lo que puede, y en este primer octante, si no, el plano es infinito para todos lados. Es un poco lo que uno tiene que tratar de trabajar. Este sería un poco lo que nosotros pedíamos, esta carpita que se ve acá. ¿Me siguen el mouse? Esta es la que le pedíamos. ¿Se dan cuenta? Bueno, el otro que yo les mostré, suponete era, vamos a llamar un G de XY, uno que sea 2 por X. Eso quiere decir que ese plano 2 por X, vamos a ponerle más 4, 2 por X más 4 que está acá, es paralelo al eje Y, que es el verde este. Fíjense que ese es paralelo al eje Y, que es este de acá, el verde. Vamos a sacar el rosa. Vamos a sacar este. Y me queda paralelo. Se ve que es paralelo, que vale para cualquier valor de Y. Para todo valor de Y hay imagen. Es paralelo. Y es paralelo. Y la otra posibilidad, pues vayan amigándose con estas representaciones. Y la otra posibilidad de, qué sé yo, T en XY era igual a 4. Ese sí es más fácil de ver. Que ese, fíjense que nos queda bien paralelo al plano dado por X e Y. Está acá. Cuando faltan las dos, me queda bien paralelo al plano XY. Y creo que no falta ninguna posibilidad por ahora. Tenemos cuando están los tres, cuando están las dos coeficientes, cuando hay uno, cuando hay otro. ¿Está bien? Acá podría estar 4y, que sería paralelo al eje X. En este caso lo incluye. Para que no lo incluya lo tengo que descentrar, por ejemplo, con un 6, y ahí me queda paralelo al eje X, que es el rojo, paralelo al eje X, y no así al eje Y. Bueno, insisto, esta es una forma más fácil, estas son las representaciones de los campos escalares más sencillos, los que devienen de planos, que obviamente les recomendamos que empiecen por ahí a amigarse con las representaciones gráficas. Imaginarán que no es la única representación gráfica con campo escalar, ¿no? Y no. De hecho, uno debe, o debemos, debemos generalizar esa idea, me fui al diablo. Siempre aprieto ese botón. Es terrible porque salta al infinito y más allá y aparecen con conceptos escalofriantes. Por lo menos para el estado del arte en el que estamos. No, quería ver esto como para cerrar y después retomamos el viernes. Puede ocurrir que tengamos este tipo de representación, que no es una media esfera, sino que es la lámina de una esfera. Es lo que se conoce como un casquete esférico. Obviamente, la ecuación, la ley del campo escalar que me origina ese casquete esférico va a tener una ecuación que va a ser un poco más compleja que la del plano. Lo que nosotros tenemos que tratar es de estas ecuaciones típicas, son ecuaciones de segundo grado. Fíjense que la del plano era una ecuación de primer grado, porque todas las variables están elevadas a la potencia de 1. Estas de acá, que son las superficies que vamos a llamar, ahí les digo, vuelvo acá y después esto quedará para adelante.
son las superficies cuádricas. Son cuádricas, ¿por qué? Porque algunas de las variables independientes, y también puede ser la dependiente, están elevadas al cuadrado. Entonces, lo que nos va a generar este tipo de ecuaciones que vamos a tener que más o menos manejar, sobre todo estas primeras tres, el elipsoide, el paraboloide elíptico y el cono, estas tres básicamente, va a generarnos superficies de este tipo. No la esfera completa, porque la esfera completa no es una función por la discusión que teníamos antes, pero sí la mitad de una esfera. El casquete esférico sí es una función. Lo mismo ocurre con el elipsoide. Lo mismo va a ocurrir con el paraboloide elíptico o con el cono, que el cono es lo que yo tenía antes mostrándole, el cono es la parte de arriba y la parte de abajo, pero fíjense que si uno mira el cono, que era esto, el cono era esto de acá, ¿qué le pasa al cono? Y el cono no es una función, ¿se dan cuenta? Pasa lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta que no es una función el cono? ¿Por qué? Porque para dos valores del Exactamente. dominio, un mismo valor del dominio tiene dos Claro, valores. sin embargo, fíjense que si al cono, no digo que z al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, sino que z es igual a x cuadrado más y cuadrado, automáticamente se transforma en la superficie de un campo escalar, ¿lo ven? Porque esta sí es la superficie de un campo escalar. ¿Está bien? Que es el paraboloide elíptico. Este sí, este no tiene ningún problema. Bien, sí, perfecto. La idea es cómo vamos a dibujar, representar campos escalares que tengan esta ley, por ejemplo. ¿Qué estrategia nos vamos a dar? Lo que vamos a empezar a discutir el viernes es justamente, reconociendo, supónganse que ya se aprendieron las superficies cuádricas y las ecuaciones que definen las superficies cuádricas, saben que esto es un paraboloide elíptico, ¿qué elementos gráficos o qué estrategia gráfica vamos a llevar adelante para poder tener una representación de ese paraboloide? Y no usando GeoGebra, sino a partir de algún auxiliar gráfico que nos permita, con algunos pocos elementos, tener una buena aproximación de cómo va a ser esa superficie. Lo que vamos a ver entonces el viernes es justamente cuáles son esos auxiliares gráficos que nos van a permitir representar a los paraboloides elípticos o a cualquier superficie que nos den, por más compleja que sea. Y esa, lo anticipo, pero el viernes lo voy a desarrollar al detalle, ese auxiliar gráfico, el primer auxiliar gráfico que vamos a usar es la famosa traza de una superficie. Y una traza es la intersección del campo escalar con un plano cualquiera, un plano coordenado o un plano paralelo a él. Bueno, a partir de esas trazas, uno va a poder ir teniendo una idea, ir bosquejando la superficie del campo escalar, por más compleja que sea la ley en cuestión. Pero eso lo vamos a charlar el viernes. ¿De acuerdo? Hasta acá estamos. Los dejo liberados. Bueno, ¿queda alguna duda? Si no estamos, chicos, chicas, junten ganas para el viernes porque va a ser